Primera de Juan, capítulo 3. Y estaremos en esta mañana estudiando el pasaje. Primera de Juan, capítulo 3, 23 y 24. Bien, ahora sí, vamos a leer. Leamos, hermanos, en la palabra, dice así. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar. Padre, en esta mañana rogamos, Señor, para que tú seas con nosotros. Padre, háblanos en esta mañana a través de tu palabra. Sé con mis hermanos que estarán escuchando, Señor, que puedan estar atentos a tu voz. Dios, suplico y ruego por mí también que me ayudes, aún en mi debilidad, en mi incapacidad y cualquier deficiencia, Señor, que tengo. Que tú puedas usar tu palabra y a través de tu Espíritu Santo hacer la obra que tú quieras hacer en tus hijos en esta mañana. Dejamos este valioso tiempo en tus manos, Señor. Ayúdanos. Amén. En países como los Estados Unidos, cuando un testigo comparece ante un tribunal, se le pregunta si se compromete a jurar decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Repito otra vez. Se le dice al testigo, ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Así es como el tribunal tiene garantía de que el testigo tiene que cumplir con la obligación de decir la verdad. Ahora, de no ser así, en dado caso de que ese testigo resulte ser un testigo falso y hablar mentira, el testigo incurrirá en el delito de falso testimonio. El delito tendrá un castigo. El testigo se hace responsable de las consecuencias de sus declaraciones. Hermanos, la verdad es importante. Y en esta mañana estaremos estudiando este pasaje. Un mandamiento para ti, un mandamiento para mí en esta mañana. Dice el texto, este es su mandamiento. Hermanos, me gustaría dar un poco de contexto, ¿verdad? Lo sabemos, son los inicios de la corriente del gnosticismo, ¿sí? Y voy a resumir en los puntos más sobresalientes en los cuales estaremos tomando para abordar el pasaje e interpretarlo en su contexto. Los gnósticos, los falsos maestros, con sus falsas doctrinas, están llegando. Y de sus afirmaciones era que el espíritu es bueno y la materia es mala. Y la materia por ninguna forma, por ningún modo podría dejar de ser mala. Entonces, los gnósticos se topan con la imagen de Jesús. Jesús el Nazareno. Ellos dicen, puede ser Dios, pero no puede ser hombre. ¿Ok? Podemos aceptar que Jesús tiene cierta forma de deidad, pero no puede ser hombre. Esto lo hacían con el fin de guardar a Cristo del mal, ¿verdad? Pero están atacando el nombre de Cristo. ¿Ok? Están atacando la cruz, la expiación, en la cual hemos sido reconciliados con Dios. Están negando a Cristo. Esta posición estaba destruyendo el Evangelio, la enseñanza de los apóstoles, el Evangelio de la cruz. Jesús no solo debió ser verdadero Dios, hermanos. Jesús tenía que ser verdadero hombre. ¿Ok? Jesús tenía que ser un verdadero hombre, como tú y como yo. Tenía que vestirse de nuestra piel.
Hebreos capítulo 2. Versículos 14 al 17. Así que por cuanto los hijos participaron en carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús participó de la carne y de la sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Noten esa palabra. Porque no socorrió. Otra traducción dice, porque no tomó naturaleza de ángeles. Porque no socorrió a los ángeles. Porque no vino a ayudar a los ángeles. Sigue el texto diciendo, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a los hombres. Hombres de carne y hueso como tú y como yo. Cristo tenía que ser verdadero Dios, verdadero hombre. Y los gnósticos estaban diciendo que no. Tenemos otras fuentes. Cristo no puede ser verdadero hombre. En conclusión, hermanos, Cristo es atacado. Las escrituras están siendo atacadas mientras Juan pastorea estas iglesias. ¿Qué harán los pastores? Es la pregunta. Ante las amenazas, ¿qué harán los pastores? ¿Qué harán los hermanos de las iglesias? ¿Qué hará la misma iglesia? El gnosticismo estaba tomando tanta relevancia, hermanos, que ya no solamente afuera estaba causando confusión. La carta de Primera de Juan nos deja ver que personas dentro de la iglesia están saliendo. Sí. El pasaje dice, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que manifestasen que no todos son de nosotros. Entonces, el gnosticismo había infectado la iglesia. Creyentes habían sido seducidos y estaban abandonando la fe. Estaban yendo por caminos equivocados. Ahora, hermanos, esos creyentes que estaban en las iglesias, ¿sí? Ahora se presentaban afuera con un mensaje diferente. ¿Ok? Estaban afuera de la iglesia con un mensaje diferente. Cristo no es quien dijo ser. Cristo no puede ser quien dijo ser. Las escrituras se equivocan. Hay algo más elevado. Hay otras explicaciones. Hay otra información. ¿Cómo habrá reaccionado la iglesia ante esto? Las iglesias ante esto. Imagínense esto. La iglesia se congrega días, años, meses, y allí están personas, una al lado de otra. Y de repente empiezan a desertar. Y ahora empiezan a ver a los hermanos afuera con otro mensaje distinto, con una percepción distinta de Cristo. Pero, ¿qué pasaría entre nosotros, hermanos? Pongámonos en la actualidad. ¿Qué pasaría si los hermanos en la congregación, los que han crecido contigo desde párvulos, prepárvulos, jóvenes, qué pasaría si en algún momento desertan y te los encuentras creyendo un mensaje distinto, negando a Cristo, negando las escrituras? ¿Qué pasaría si esa persona es tu hijo? Si es tu hermano en sangre. ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías? Un mensaje distinto. Estos hermanos con los que convivimos, con los que cantamos, con los que oramos. ¿Qué pasaría si nos encontramos con ellos y ahora ellos tienen un mensaje distinto? Se han apartado de las escrituras, se han apartado de Cristo. ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos?
Pongámonos en sus zapatos. ¿No estaríamos también confundidos? ¿Desconcertados? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando con las personas? ¿Por qué están desertando? ¿Por qué están abandonando? Oh, hermanos, esto está pasando en la iglesia. Los hermanos están sintiendo tristeza, están desconcertados, están confundidos. Esto es lo que está pasando en la iglesia. Y ahora los receptores de esta carta van a leer los pasajes que hemos leído nosotros en esta mañana. Juan les va a mencionar un mandamiento. La fe está bajo ataque. Pero hermanos, hay alguien que conoce a Cristo. ¿Sí? Hay alguien que vio con sus ojos al Señor Jesucristo. Hay un hombre que palpó con sus manos. Este es el apóstol Juan. Este es el apóstol Juan. La carta de 1 Juan inicia lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. Está Juan. Hay un pastor que ama a las ovejas y las va a cuidar del extravío. Entonces, hermanos, ante estos acontecimientos, Juan, con toda su autoridad apostólica, deja claro el mandato para la iglesia. En ese tiempo y para nuestro tiempo también. Este es su mandamiento. Mi primer punto, hermanos, es un mandato recibido. Un mandato recibido. Miremos el pasaje. Versículo 23. Este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este es su mandamiento. El argumento central de Juan será: así dice Dios. Porque afuera se está escuchando, así dicen los gnósticos, así dice cierto grupo, pero el mandamiento de Juan, pero el principio de Juan será: así dice Dios. El argumento de Juan será: así dice Dios. Y presten atención. Juan está a punto, hermanos, de entregar la palabra. Juan está a punto de tomar las enseñanzas de Jesús y con mucho cuidado comprimirlas, así como lo hizo el mismo Jesucristo. Él va a entregar el mandamiento con claridad, con sencillez, pero con profundidad, poder y autoridad. Este es su mandamiento. Miren lo que está haciendo Juan, hermanos. Miren lo que está pasando a su alrededor. ¿Sí? Juan está diciendo: hermanos, esta no es mi idea. También estoy preocupado, pero esto no es algo que me acabo de inventar anoche, mientras que no podía dormir por pensar en ustedes. Juan les está diciendo: esto es su mandamiento. El mismo Señor Jesucristo nos mandó. Su mandamiento. Yo lo recibí, Cristo es el autor. La palabra mandamiento, hermanos, comunica la idea de autoridad. Hay alguien superior mandando a alguien que se encuentra inferior a él. Esta es la idea de la palabra mandamiento. Dios, como soberano Señor, tiene el derecho de ser obedecido. Y hermanos, vamos a estudiar este mandamiento esta mañana. Este es su mandato. Al ser un mandato, está claro que no es una sugerencia. Al ser un mandato, está y damos por sentado que no es una opción para nosotros. Hermanos, es un mandamiento de nuestro Dios. Este es su mandamiento. Y me llama la atención. Dice Juan a la iglesia, a creyentes como tú y como yo, este es su mandamiento, que creamos. Que creamos. Pero, ¿acaso no solemos decir esto a los incrédulos? ¿No solemos llamar a los incrédulos a que crean en Cristo? Hermanos, Juan le está diciendo a los creyentes: crean en el nombre de Jesucristo.
en el nombre de su Hijo Jesucristo. Crean en este nombre. Es decir, acepten a este Jesucristo. Abracen a este Jesucristo. Anuncien a este Jesucristo. Aférrense, sufran y luchen por este Jesucristo, el Jesucristo de las Escrituras. ¿Recuerdan lo que está pasando afuera? Se está atacando a Cristo. Se está atacando a las Escrituras. Y Juan llama a los creyentes a creer en Jesucristo. Hermanos, nosotros también tenemos ese llamado a creer en Jesucristo. No pensemos que este es un mandato solamente para los incrédulos, para los inconversos. Este es un mandato tan real el día de hoy para mí. Y voy a empezar a desenlazar mi punto. ¿Por qué este mandamiento es para mí? ¿Por qué yo siendo creyente? ¿Por qué los hermanos en la región de Éfeso tenían que ser recordados de creer en el nombre de su Hijo Jesucristo? Ya lo vimos en el contexto. Se está negando a Cristo. Se está poniendo en duda a Cristo. Se le está desprestigiando. Se le está tomando como un mentiroso. Hermanos, el Cristo de las Escrituras será puesto en dudas. No importa en el periodo de la historia en el que nos encontremos. Podrán aceptar otro tipo de Cristo, pero el Cristo de las Escrituras siempre será puesto en dudas. Será hecho a un lado, será despreciado. Estaba pasando en ese entonces, hoy está pasando. ¿Te das cuenta de esto? Hoy está pasando. Las personas se burlan de Cristo. Aquellos que podemos llamar sabios, los poderosos, los influyentes, los reconocidos, aquellos líderes de opinión, se están burlando del nombre de Cristo. Están negando el nombre de Cristo. ¿Cómo puede ser posible que aún crean en una persona como Cristo? ¿Eso es algo anticuado? Esas historias ya pasaron. Esos inventos ya quedaron atrás. Y esto es lo que escuchamos. Esto es lo que escuchas tú, hermano. Pero eso también es lo que escuchan tus hijos, tu familia. El Cristo de las Escrituras está siendo negado y atacado. Los falsos maestros. Ya no pensemos afuera de las paredes de los templos. Ahora pensemos dentro de las paredes de los templos. Hay un Cristo que está siendo predicado a multitudes, a miles y miles, alrededor del mundo. Pero es un falso Cristo. Los falsos maestros están torciendo la esencia y carácter de Cristo. Están torciendo su naturaleza. Están torciendo la veracidad de Cristo. Y por ende, sus seguidores, los que los escuchan, están siendo engañados. Pero hermanos, esto no es algo nuevo. Pablo lo predijo. Incluso lo predijo para estas iglesias. Tiempo atrás, Pablo predijo que esto pasaría a este grupo de iglesias. Vayamos a Hechos, capítulo 20. Dice así. Hechos 20, 28, versículo 28 y 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esta es una indicación para los maestros. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Versículo 29, hermanos. Ahora, como contexto, Pablo se encuentra en Éfeso. Lo podemos ver en el versículo 17. Enviando pues desde Mileto, ¿llegó a dónde? A Éfeso. ¿Y a qué iglesia se está escribiendo Juan? ¿En dónde se encuentra Juan? En Éfeso. Ok, vayamos ahora sí, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, en medio del grupo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Los falsos maestros estaban entrando como lobos feroces y no están perdonando al rebaño.
Aún en medio de la congregación se están levantando y no están perdonando al rebaño. Hombres, adultos, jóvenes y niños están siendo arrastrados tras ellos. Y las ovejas están siendo devoradas al presentarles a un Cristo que no sea el Cristo de las Escrituras. Esto es un gran peligro, hermanos, al desviarnos de las Escrituras. Les voy a contar una anécdota. Yo recuerdo cuando era pequeño, bueno, no tan pequeño, a lo mejor 10 años. Tengo un conocido que es de cierta influencia para mi vida. Entonces, él, bueno, dice ser también creyente. Pero en una conversación que teníamos, yo estaba pequeño y él estaba, pues, no en sus 5 sentidos. Venía platicando y se agarró a platicar acerca de historia, ¿verdad? Y los mayas y los toltecas y todos estos grupos de personas indígenas de nuestro pasado. ¿Cómo fue que sus dioses los defraudaron? ¿Sí? ¿Cómo fue que ellos veneraban a dioses? Pero cuando los necesitaban en la conquista española, sus dioses, ¿cómo lo abandonaron? Los abandonaron, quedaron solos a la deriva. Y este hombre me decía, por eso tú ten cuidado con la religión. Por eso tú ten mucho cuidado con lo que escuchas en la iglesia. Me advertía este hombre. Y para ser sinceros, hermanos, fue algo que afectó en algún tiempo. Incluso yo me pongo a pensar todavía, ¿yo haré correcto en depositar mi fe en Cristo? ¿Yo estaré haciendo lo correcto al involucrarme, al aprender más de Él? ¿Será posible que en un futuro termine defraudado? Así como lo hicieron los mayas, que fueron destruidos. Hermanos, tengamos cuidado con lo que las personas piensan de Cristo. Tengamos cuidado con lo que estamos escuchando, incluso de aquellos que se dicen ser creyentes. Tengamos cuidado de aquellos que sutilmente están sembrando temor y nos están haciendo alejarnos. ¿Te ha pasado a ti? ¿Escuchaste algo que alguien te dijo acerca de Cristo que te hace pensar, que te hace dudar, que te hace tener cuidado y recapacitar? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré en el camino correcto al seguir a Cristo? Pasó conmigo. Falsos maestros que no perdonan al rebaño. Falsos maestros que alejan a las personas de Cristo de las Escrituras. Hermanos, seremos tentados a dudar de este Cristo. Pero también, hermanos, seremos tentados a negar a este Cristo en medio de la presión social, en medio de la cultura, en medio de la familia, de amistades, del grupo en el que tú te desenvuelves. Seremos tentados a negar a este Cristo. Nos ha pasado, ¿no? Para vergüenza mía lo digo. Yo puedo decir esto de Cristo, pero yo creo que esto no puedo mencionarlo. No es el momento correcto. No es el lugar correcto para mencionar esto de Cristo. Seremos tentados a negar a Cristo. Seremos tentados a tomar al Cristo de las Escrituras y adaptarlo de tal forma que los hombres se sientan más cómodos con este Cristo. Seremos tentados, hermanos, a adaptar a Cristo a nuestro entorno. ¿Te ha pasado? ¿Has callado el nombre de Cristo en algún momento con algunas personas, en algún lugar? ¿Has callado? Esto es negar a Cristo. Hermanos, nos detenemos en decir que seguimos a Cristo, al Cristo de las Escrituras. ¿A qué quiero llegar? Porque, hermanos, ¿no habría problema si decimos que seguimos e imitamos al Cristo que ayudaba a las personas? Las personas quieren que imitemos a alguien que ayuda. Las personas quieren recibir ayuda. No habría problema si decimos que somos seguidores de Cristo que sanaba. Somos seguidores de Cristo que alimentaba a los hambrientos. No hay problema en esto. De Cristo que daba buenos consejos. De Cristo pacífico que promovía la paz y el amor. De Cristo que simplemente amaba a todos. No hay problema si anunciamos a este Cristo. Pero ¿qué cuando decimos que seguimos al Cristo eterno?
¿Qué cuando decimos que seguimos al Cristo, al Hijo, la segunda persona de la Trinidad? ¿Qué cuando compartimos que creemos en el Cristo, que prometió redimir a los hombres de sus pecados cuando se encontraban en muerte? ¿Qué cuando decimos que creemos en el Cristo que fue concebido en un nacimiento virginal? Esto ya no es cómodo, ¿verdad? Esto ya no es algo que los hombres acepten. ¿Qué cuando decimos que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo? ¿Qué cuando empezamos a hablar de la doctrina de Cristo? ¿Qué cuando decimos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Qué cuando anunciamos al Cristo sin pecado? Al Cristo que exige renunciar a todo para poder ser digno de ser sus discípulos. Las personas ya no se acercan. Las personas ya no quieren a este Cristo. Sigo hablando acerca de Cristo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando anunciamos al Cristo como único y exclusivo, camino al cielo? ¿Qué pasa con este Cristo crucificado en manos de pecadores? ¿Qué pasa cuando anunciamos a este Cristo que murió y que resucitó? Al Cristo que ascendió a los cielos, al Cristo que fue exaltado hasta lo sumo, al que vive y reina para siempre, que es dueño y señor de todo. ¿Qué pasa con este Cristo? Al Cristo que manda a los pecadores a arrepentirse de sus pecados. Este ya no es un Cristo cómodo, ¿verdad? Vamos más allá. ¿Qué pasa con el Cristo que regresará por los suyos y los llevará con él? Pero ¿qué pasa con el Cristo que condenará y castigará en el infierno a todos los que no se arrepientan? Oh, espera. Detente un momento. Estás yendo muy rápido. Ese no es el Cristo que yo quiero. Hermanos, anunciemos a este Cristo. Anunciemos a este Cristo. Cuando Cristo es atacado, cuando las Escrituras son cuestionadas, ¿qué harán los creyentes? ¿Qué hará la iglesia? Anunciar al Cristo de las Escrituras. Amén. Anunciar al Cristo de las Escrituras. ¿Qué va a pasar cuando anunciemos a este Cristo? Algunos hombres crujirán los dientes furiosos. ¿Por qué tocas mi pecado? ¿Quién se cree este Cristo? Crujirán los dientes. Maldecirán incluso el nombre de Dios. Otros se burlarán. Tal vez nos llamen locos o tontos. Pero hermanos, la Escritura promete que cuando este Cristo es predicado, personas caen de rodillas y confiesan a Cristo como su Señor y Salvador. Esto es lo que pasa cuando este Cristo es predicado. Así fue como yo fui salvo. Así fue como tú fuiste salvo. Al escuchar a este Cristo completo. A este Cristo que no se le omite nada para adaptarse a la cultura. Entonces, en muchas iglesias, en muchos púlpitos, muchos creyentes están entregando un Cristo distinto. Y están viviendo sus vidas siguiendo un Cristo distinto. Un Cristo que solo busca ser amigable, que no busca causar incomodidad. Un Cristo que está cómodo conviviendo con la idolatría en mi corazón y con mis pecados sucios. Un Cristo que solo es amor, 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 amor y más amor. Un Cristo que no le molesta para nada el pecado. Este es el Cristo que muchos creyentes están siguiendo, que en muchos púlpitos es predicado. Pero hermanos, este no es el Cristo de las Escrituras. Muchas personas están tan cómodos y contentos con un Cristo que solo les promete la entrada al cielo. Un Cristo que les da la entrada al cielo, pero que jamás se atreva ese Cristo a pedirme algo a mí. Un Cristo que solamente promete el cielo. ¿Quién no seguiría a un hombre así? Pero este es un Cristo que nos pide que nos neguemos, que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Este es el Cristo de las Escrituras. Entonces, hermanos, el mandamiento de Juan nos lanza a un Cristo, a un solo Cristo, al Cristo de las Escrituras. ¿Tú estás siguiendo a este Cristo? ¿Estás creyendo en este Cristo?
El Cristo de las Escrituras nos lanza al glorioso y maravilloso Cristo del cielo. El verdadero Dios, verdadero hombre, Rey de reyes y Señor de señores, Cristo el Rey de la gloria. Hace tiempo leí una frase, estuve buscando y no encontré el autor, pero decía algo así: dame al Cristo de las Escrituras o no me des nada. Dame, muéstrame, entrégame al Cristo de las Escrituras o no me des nada. No quiero nada. Quiero al Cristo de las Escrituras. Hermanos, cuidado al enseñar sobre Cristo. No importa en la plataforma en la que te encuentres. Tal vez en algún momento ocupes una plataforma como esta, pero los padres tienen la plataforma de su familia, de su hogar. Los hijos, la influencia con sus hermanos, con sus amigos. Hermanos, tengamos cuidado con el Cristo que anunciamos. Tengamos mucho cuidado con este Cristo. Tengamos mucho cuidado en la forma en que entregamos al Cristo de las Escrituras. Tal vez, por descuidos, estamos siendo como estos gnósticos. No con definición, pero en algunas prácticas, en algunas creencias acerca de Cristo, sí lo somos. Tal vez no estamos negando su verdadera humanidad, pero estamos negando otros aspectos de Cristo. No queremos mencionar algunos aspectos de Cristo. Solo nos estamos quedando con unas partes pequeñas de Cristo. Hermanos, tengamos cuidado en la plataforma en la que tú estás, en la plataforma en la que Dios te ha puesto. Dios te pedirá cuentas. ¿Recuerdas? Comprometidos, así como lo hacían los del tribunal, a decir la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Este es el mandamiento del Señor. Este es el mandato recibido. Ahora, seguimos en el texto. Versículo 19. Perdón. Versículo 23. El mandamiento es que nos amemos, que creamos en el nombre de su Hijo y que nos amemos unos a otros. Hermanos, el mandamiento aún no termina. El mandamiento no se detiene con crean en Cristo. ¿Sí? El mandamiento sigue y continúa en y nos amemos unos a otros. Podemos decir, qué gran mandamiento el primero, ¿verdad? Qué gran mandamiento, qué gran responsabilidad creer en el Cristo de las Escrituras. Hermanos, aún no termina. No son dos mandamientos en sí. Gramaticalmente, el apóstol Juan nos menciona un mandamiento. Dice, su mandamiento. Este es su mandamiento. El mandamiento no termina. No son dos, es uno. Y hermanos, la segunda parte es igual de importante. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado cuando presentamos al Cristo de las Escrituras. Y hermanos, deberíamos de tomar en serio esto. Y sentar a sus hijos y decirle, hijo, cree en el Cristo de las Escrituras. Siéntate con tu esposa y dile, cree en el Cristo de las Escrituras. Con tu papá, con tu mamá, con tus amigos creyentes, diles, este es el Cristo. Seguimos a este Cristo. Creamos en este Cristo. Esto es de suma importancia. La segunda parte es igual importante. Es importante creer, pero también es importante el amarnos. Recuerden, estamos en el mandamiento. Ya vimos una fe, que es creer, y el mandamiento es crean. Ahora, en inciso B, amen. Un amor, amen.
El mandamiento también es que nos amemos unos a otros. Y hermanos, ya hemos estado hablando mucho de esto, ¿verdad? En la carta de Primera de Juan, ya hemos abarcado varios versículos donde se enfatiza el amor hacia nuestros hermanos. El amor en la iglesia, el amor en las necesidades. Pero ahora, el mandamiento no solamente nos lanza a un Cristo, el mandamiento también nos va a lanzar a un amor. A un amor. No solo nos quedamos con las doctrinas correctas, no caigamos en esos errores, hermanos. No solamente nos quedemos con la doctrina correcta de Cristo, no solamente nos quedemos con los términos correctos, no solamente nos quedemos con el celo, ¿sí? Porque podemos caer en ese error y descuidar a nuestros hermanos, a los que están con nosotros. Se nos manda, se nos exige mostrar amor los unos por los otros. Y para tomar las palabras del apóstol Pablo, de Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Tú puedes decir, está bien, yo tengo la doctrina correcta, tengo el conocimiento, tengo los términos correctos, todo es claro aquí en mi mente. Todo está claro. Primera de Corintios capítulo 13 dice de la siguiente manera. Voy a leer versículos 1 al 3. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena, como el címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, el pasaje termina, de nada me sirve. Y contextualizando este pasaje, podríamos decir lo siguiente, escuchen, la pureza doctrinal de Cristo, sin amor, es como metal que resuena o como platillo que hace ruido. Si tengo la doctrina correcta y las prácticas correctas de Cristo, pero no tengo amor, no soy nada. Si disciplinamos a todos los falsos maestros, si los tomamos y los castigamos, si tomamos su literatura, si tomamos esos escritos incorrectos acerca de Cristo y los quemamos y destruimos todo y los exhibimos públicamente, ellos son mentirosos. Pero si no tengo amor, dice la palabra, de nada me sirve. Hermanos, podemos caer en esta trampa de tener la doctrina correcta, la información correcta, pero de no tener amor. De no tener amor. Pero miren, esta mañana tenemos el ejemplo de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso es una iglesia que hizo esto exactamente, que hizo todo lo correcto, la doctrina correcta, el celo correcto incluso. Pero en Apocalipsis se nos dice que esta iglesia abandonó, ¿qué cosa, hermanos? Su primer amor. Éfeso, creyentes, estando en las cosas correctas, haciendo lo correcto. Los creyentes protegiendo la iglesia de personas malvadas, de los falsos apóstoles. Sin embargo, a pesar de todos sus aciertos, abandonaron el amor. Y hermanos, Jesús mismo les escribe a ellos y les dice que Él está en contra de la iglesia, en contra de esas prácticas. Lo bueno que estaban haciendo con la doctrina y con el cuidado de las enseñanzas, no omitió que ellos habían abandonado el amor. Se habían vuelto fríos. Y el amor ya no era algo que estaba presente.
Por eso el mandamiento de Juan dice, crean, pero ámense. No descuiden este amor. Jesús rápidamente se pone en contra de la iglesia y expone su error. Ahora también, cuando un fariseo le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿O cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él da una respuesta en Mateo 22. Mateo 22, versículo 36. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Continúa diciendo, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo, lo harás como a ti mismo. El amor de Dios o el amor por Dios es inseparable del amor por los demás. El amor por Dios es inseparable. No se puede divorciar del amor por las personas. No puede pasar esto. Hermanos, si tú dices tener al Cristo correcto, tú deberías de tener y manifestar el amor correcto. No puedes tener uno y no tener el otro. Si dices tener al Cristo correcto, deberás manifestar el amor correcto. Entonces, esta mañana, hermanos, la exhortación de la palabra, el mandamiento es, mira al cielo y ama a este Cristo. Y enseguida, mira a tus lados y ama a tus hermanos. ¿Por qué? Porque este es el mandamiento. Este es su mandamiento. En la ciudad en la que te encuentres, este es su mandamiento. En la iglesia en la que tú te encuentres, este es su mandamiento. En la familia en la que tú te encuentres, en las personas que te rodeen, en ese grupo, este es su mandamiento. En la condición en la que te encuentres, este es su mandamiento. Estés viviendo lo que estés viviendo, aún en medio de las injusticias, este es su mandamiento. Cree en el nombre de su Hijo Jesucristo y ama a tus hermanos. Hermanos, ¿qué podemos decir ante esto? Nuevamente, no es una sugerencia para ti que dices estar en Cristo. No es una opción alternativa o algo que tú puedas tomar entre otras opciones. Este es su mandamiento. Este es su mandamiento. Que esta mañana, hermanos, seas movido a amar y abrazar a un Cristo completo y que al hacerlo, un amor profundo por los suyos, por tus hermanos fluya como respuesta al conocimiento de Dios y su amor por ti y su amor por la iglesia. ¿Conoces a Cristo? Tú debes saber que Cristo ama a sus hijos. ¿Conoces a Cristo? Tú debes de saber que Cristo ama a la iglesia. ¿Conoces a Cristo? Tú debes de saber que Cristo ama incluso a los pequeños, aquellos que están comenzando y que podamos ver tal vez un carácter no tan moldeado todavía, ¿verdad? Que hay tantas cosas por cambiar, que causan algunos conflictos tal vez en lo que dicen, en lo que hacen. Pero hermanos, Cristo le ama a él también. Así como ama a los maduros, a los que comprenden, a los que cuidan sus palabras, a los que cuidan sus actos. Dios ama a sus hijos. ¿Estás en el Cristo correcto? Muestra, por favor, un amor correcto. El amor correspondiente al conocimiento de Cristo y su amor hacia ti. Ese es un amor que tenemos que imitar también por nuestros hermanos. En tercer lugar, o inciso C, una comunión.
una comunión. Obedezcan. ¿Sí? Obedezcan. Para recapitular, ya vimos una fe. Crean. En inciso B vimos un amor. Amen. Inciso C, una comunión. Obedezcan. Obedezcan. Miren cómo termina el pasaje. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, hermanos, una comunión, obedezcan. Ante el mandamiento, yo tengo que responder como con obediencia. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo espera Dios mi obediencia? ¿Cuándo Dios espera que yo crea en Cristo y abrace a este Cristo de las Escrituras? Dios espera que yo sea obediente cuando la cultura haga las paces con Dios. Entonces, ¿Dios espera que yo sea obediente? ¿Dios espera acaso que yo sea obediente cuando los hombres sean amables y no me digan nada y no se burlen de mí? Hermanos, ¿cuándo Dios espera mi obediencia? Dios me pide obediencia hoy. Hoy también. ¿Cuándo Dios me pide obediencia en amar a mis hermanos? ¿Será acaso que Dios me pide obediencia para amar a mis hermanos cuando me pidan perdón? ¿Cuando sean fáciles de amar? ¿Cuando se disculpen? ¿Cuando repongan el daño? Entonces Dios me va a mandar a amarlos. ¿Es allí? ¿Será en ese momento acaso? Cuando Dios me pide que sea obediente a amar a mis hermanos, hermanos, Dios nos los pide hoy. Hoy Dios nos pide esto. Dios quiere nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el salmista. Es decir, nuestra obediencia, que en nuestro corazón ame a Dios y en respuesta a lo que Dios es, le amemos y le obedezcamos. Y tenemos su mandamiento en esta mañana. Este es su mandamiento. Hermano, guarda el mandamiento. Guarda sus mandamientos. Dios nos invita, guarda mis mandamientos. Dios nos demanda, guarda mis mandamientos. Dios nos exige, guarda mis mandamientos. Pero también la frase, guarda mis mandamientos. Esta frase, y el que guarda mis mandamientos, hermanos, es una invitación que Dios nos extiende para tener comunión con Él. Esta es una invitación de Dios. Dios nos está diciendo, vengan, aquí estoy. Quiero que estén aquí conmigo, en comunión. Yo morar en ustedes, ustedes conmigo, como lo menciona el texto. Pero hermanos, en rebelión no podemos tener comunión con Dios. En desobediencia no podemos tener comunión con Dios. Para tener comunión con Dios necesitamos obediencia. Esta invitación, Dios la hace hoy. Hoy te está invitando, hermano. Hoy te invita a ti. Hoy me invita a mí a arrepentirnos por nuestra falta de obediencia y venir a Él para tener comunión con Él. Comunión con nuestro Dios. Hermano, no importa el día que leas esto. No importa el día que tú recuerdes esto. Guarda mis mandamientos. Es una invitación para tener comunión con Dios. ¿Te sientes lejos por tu pecado? Arrepiéntete y comienza a seguir a Jesús. Comienza a grabar la palabra en tu corazón y andar por sus caminos para tener comunión con Dios. Dios es un Dios santo.
¿sí? No puede convivir con el pecado. Él es santo, santo, santo. Hermanos, necesitamos arrepentirnos y buscarle en obediencia. Ahora, no me digas que tienes comunión con Dios. No me digas que tienes comunión con Dios si te avergüenzas de Él. No me digas, por favor, que has llegado a tener comunión con Dios si te avergüenzas de Él. Si te avergüenzas de este Cristo completo. Si solamente estás interesado en mostrar a ese Cristo bueno que le agrada a las personas. Entonces, hermanos, no me digas que tienes comunión con Dios si te avergüenzas del Cristo completo. Si no lo quieres completo como lo presentan las Escrituras. Pero tampoco, hermanos, no me digas que tienes comunión con Dios, que estás en paz con Dios si guardas rencor, si guardas resentimientos, si hay celos, envidias, si no has perdonado. No me digas que estás en comunión con Dios. No digas, yo tengo comunión con Dios, yo estoy bien, no pasa nada aquí. Hermanos, la obediencia nos da comunión. La obediencia nos da comunión. Y el pasaje dice, miren lo que dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Yo en Dios y Dios en mí. Qué maravillosa comunión. Puedo disfrutar de Dios plenamente. Hermanos, este es el mandamiento. Esta es la palabra de Dios en esta mañana. Este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos ha mandado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante la verdad de la palabra? Hermanos, busquemos a Cristo. Conozcamos más a Cristo. ¿Sí? Y entreguemos a las personas a un Cristo completo. No les mintamos. La eternidad es serio. Es un asunto serio. La muerte es un asunto serio. Por favor, no le mientas a tus hijos. No le mientas a tus amigos, presentándoles un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras. Y hermanos, si tú tienes duda, ¿sí? Si lo que escuchas a tu alrededor te hace dudar de la veracidad de Cristo, si hombres, si ateos de renombre se levantan atacando a Cristo y tienes duda, ¿sí? Hasta cierto punto la duda no es mala. Permanecer en duda es pecado. Pero si llega la duda, si llega ese temor, hermanos, el mandamiento es cree. Cree lo que dice las Escrituras. Pero también, hoy, hermanos, amemos a nuestros hermanos. Ya lo hemos mencionado tantas veces, como lo muestra Juan, e incluso las últimas enseñanzas, el que dice que ama a su hermano. A ver, aquí está el pasaje para no mentirles. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, 3:16, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo, recuerden, está hablando a los cristianos, a los creyentes en las iglesias. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Otra traducción es, y cierra las compasiones de su corazón. ¿Cómo puede decir que mora el amor de Dios en él? Y la exhortación, hijitos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y de en verdad. Y hablamos del amor en el cuidado de los hermanos. Hermanos, Dios nos pide amar. Dios nos manda a amarnos. ¿Por qué digo esto? Hermanos, no seamos distantes. Hermanos, no nos aislemos. Hermanos, no seamos individualistas. Estas palabras, estas actitudes no tienen nada que ver con el cristianismo. Se oponen rotundamente. Hermanos, no seas distante. No te aísles, no seas individualista. ¿Por qué? Escuchen esto. Porque no se puede amar de lejos. ¿Estás consciente de esto? No se puede amar de lejos.
Necesitas involucrarte en la vida de la iglesia. Involucrarte, acercarte a tus hermanos. No se puede amar de lejos. Como conclusión, escuchen con mucha atención. Solo los hombres poseídos por el Espíritu Santo, así como lo dice el pasaje, que sabemos que estamos en Él por el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que permanece en nosotros. Entonces, como conclusión, solo los hombres poseídos por el Espíritu Santo, los hombres en comunión con Dios, podrán ser valientes para pararse, como lo hizo el apóstol Juan, y defender la fe, pero también para pararse y cuidar con amor el cuerpo de Cristo. Voy a repetir, solo los hombres poseídos por el Espíritu Santo, en comunión con Dios, podrán ser valientes para pararse y defender la fe, para pararse y cuidar con amor el cuerpo de Cristo. Ahora, la pregunta para finalizar. ¿Tú eres ese hombre? ¿Tú eres este hombre poseído por el Espíritu Santo, en comunión con Dios? ¿Tú eres este hombre valiente que puede pararse en medio de la cultura y defender al Cristo de las Escrituras? ¿Tú eres ese hombre que puede pararse y con su amor acobijar a más personas debajo de sí y cuidar de ellas? ¿Tú eres ese hombre? Hermanos, se trata de Cristo. Esto es posible porque Cristo vive en nosotros. Porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Porque Cristo mismo nos ha dado su Espíritu. Y su Espíritu nos da testimonio de que somos sus hijos. Y que permanece en nosotros. Se trata de Cristo, hermanos. Se trata de Cristo. De su vida en nosotros. El mandamiento en esta mañana es: cree en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y ama. Amémonos. Ámense los unos a los otros. Hermanos, vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana y que tu palabra haga la obra, Señor, en el corazón de cada uno de los hermanos. Te damos las gracias por este tiempo. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.